Hola, el motivo del vídeo de hoy es hablar de los cuidados de la embarazada durante la pandemia del COVID, explicar un poco tanto qué hacer si nos contagiamos como si no nos contagiamos, cómo podemos actuar en cada momento, ¿vale? Entonces, un poquito lo que vamos a tratar es el embarazo y las complicaciones que hay por culpa del COVID, hablar de las pruebas diagnósticas como PCR, test de antígenos, test de anticuerpos y los periodos de incubación y de contagio del COVID, así como su tratamiento. Parece muy complicado, pero solo son de 20 minutos y creo que os gustará. Vamos allá. A fecha 22 de enero, los datos de contagio de COVID son una incidencia en los últimos 14 días en Portugal de 1.348 casos. En Reino Unido, visteis que desde el verano estaban las cifras estables y bajitas, hubo en otoño una ola y ahora en invierno la tercera ola con una tasa de contagio de 987. Y en España, algo similar, una tasa de contagio de 923. Y parece que sea similar a lo que ha ocurrido en Reino Unido o Portugal, pero hay que pensar que estas son las tres cifras más altas de toda Europa porque Francia tiene 423 casos, Italia 344 y fue el primer país europeo en el que se diagnosticó el COVID y Alemania 268. Bueno, los síntomas del COVID son, en primer lugar, tos y mocos. Parece un cuadro catarral, una gripe, pero a diferencia de estas tienen una pérdida de olfato muy significativa y también una pérdida de gusto. La fiebre es superior a 38 grados, ¿vale? Porque menos de 38 no se considera fiebre. Produce una dificultad para respirar ante pequeñas actividades, haces una cama y te tienes que sentar porque te ahogas y esto ya es un síntoma de gravedad importante que después explicaremos mejor. Y tiene dolores musculares, cefaleas, dolor de espalda, igual que la gripe, ¿vale? Y es importante saber diferenciarlo de la gripe. Entonces, para conocer un poquito cómo evoluciona el COVID, puedes exponerte o contagiarte y no tener síntomas. Y el primer día que empiezan a aparecer los síntomas, hay un tos en un 75% de los casos, fiebre en un 98%, dolor o fatiga en un 44%. Y los primeros 7 días puede costar, pues eso, como una gripe, un resfriado, pero a partir del 8º día, en casos graves, ya hay una dificultad para respirar, una falta de aliento ante la mínima actividad y eso genera un síndrome de un distrés respiratorio, ¿vale? Que en el caso de la embarazada y en el caso de las personas mayores obliga a tratamiento hospitalario, incluso en muchos casos tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué debe hacer la embarazada durante la epidemia? ¿Vale? Lo más importante es evitar el contacto, ¿vale? Quedarse en casa y si tenemos que salir a trabajar o ir a comprar, mantener una distancia de 4 pasos que equivaldría a 2 metros de la persona con la que estás hablando, ¿vale? Es importante llevar siempre mascarilla, lavarse mucho las manos, sobre todo con agua y jabón, porque como explicamos en otro vídeo, el jabón rompe la membrana lipídica, la membrana de grasas externa del coronavirus y al romper la membrana el virus se deshace y no tiene capacidad de infección, ¿vale? El agua no es la que limpia es el jabón, ¿vale? Luego el virus se transmite a través de los ojos, la nariz o la boca. Entonces es importante no tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos, cubrirte nariz y boca con mascarilla. Y si toses o estornudas, utilizar pañuelos desechables de un solo uso. ¿De acuerdo? Si aún así, manteniendo la distancia, presentamos síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, deberíamos acudir a un centro sanitario, a un centro de salud preferentemente, y si la fiebre es muy alta y hay una gran dificultad respiratoria, al hospital. ¿Vale? Allí nos realizarán una serie de pruebas que puede ser PCR, puede ser test de antígenos o la serología para ver nuestras defensas. Y aquí hay que explicar que a veces estamos expuestos al virus, no lo sabemos y empezamos a mostrar síntomas 7 días después de la exposición, ¿vale? Entonces, el test de antígenos sirve para las personas que ya presentan síntomas
mientras que la PCR tiene una amplitud de uso mucho mayor y es una prueba más completa, ¿vale? La serología te mide la IgG positiva, que quiere decir que has estado en contacto con el virus, pero ahora solo te quedan defensas que pueden durar hasta 6 meses, y la IgM positiva indica que ahora aún estás pasando una enfermedad y que puedes ser contagioso. Es una infección activa. Es importante que ese se negativice y este se positivice para demostrar que hemos pasado la enfermedad y que ya no contagiamos. Entonces, las pruebas que nos realizarán será una PCR o un test de antígenos, generalmente, y se hacen las dos con una torunda de algodón que se introduce por la nariz, no pudiendo dejarla solo en la entrada de la nariz, sino teniendo que recorrer todo el conducto para coger la mayor cantidad posible de secreción nasal, ¿vale? La PCR se envía a analizar al hospital y la prueba en sí cuesta 4 horas, pero como estamos realizando más de 100 PCRs en Burriana, más de 100 en Lavall, más de 100 en Villarreal, más de 100 en Onda. El hospital recibe 1000 PCRs todos los días, entonces está tardando entre 24, hay días que 48 y hay días que 72 horas en darnos el resultado, sobre todo ahora, a finales de enero, que estamos en plena tercera ola. Si nos hacen un test de antígenos, la prueba se toma igual, con el mismo frotis nasal, pero se puede analizar en el centro de salud. Y es como un test de embarazo en el que esa torunda se moja en un líquido y el líquido se introduce aquí, ¿vale? Y entonces en 15 minutos te da el resultado. ¿Por qué es más importante la PCR? Porque detecta el material genético del virus. Si este es el virus que conocéis, esto sería la proteína S, que es la llave que abre la célula y que permite que entre dentro de tus células y que contagie. Estos son los lípidos o grasas que protegen la barrera externa del virus, y esto es el material genético del virus, el ARN, y eso es lo que identifica la prueba. Es muy específica, quiere decir que solo detecta el coronavirus y va a buscar solo coronavirus, y es muy sensible. Solo con que tú tengas 20 copias ya da la prueba positiva. Y para ser contagioso tienes que tener por lo menos 35 copias de ARN. Por otra parte, el antígeno no es tan útil porque solo se puede utilizar los 5 primeros días de enfermedad, cuando ya hay síntomas. Si no tienes síntomas, se podría utilizar si has estado en contacto con una persona con la que convives y que es positiva, ¿vale? Las ventajas: que te da resultados en 15 días, que puede hacer un diagnóstico diferencial con la gripe, y la desventaja, que tiene mayor probabilidad de falsos negativos. En ocasiones hacen hoy un antígeno que da negativo, y si eres conviviente con un portador, a los 7 días se realiza una PCR y en algunos casos da positivo, ¿vale? Luego la PCR es más segura. En Barcelona se ha realizado un estudio a 874 embarazadas, de las cuales 125 se contagiaron de COVID, lo que supone un 14% de la muestra estudiada. De ellas, las que estaban en el primer trimestre, el 70% no tuvieron síntomas y el 30% tuvieron una infección leve. Sin embargo, en las mujeres que estaban embarazadas en el tercer trimestre se observó un 52% sin síntomas, menor que en este grupo anterior. Un 43% con síntomas leves, ya hay más casos que en el primer trimestre, y además un 4,5% de mujeres del tercer trimestre sufrieron una neumonía, ¿vale? Entonces, en el tercer trimestre la mujer es más débil o puede verse afectada con mayor facilidad por el coronavirus. Y vamos a ver por qué. Porque el embarazo ofrece mayor riesgo a las infecciones. En primer lugar, porque para que poder formar un bebé dentro de tu cuerpo, la propia naturaleza produce una depresión de la inmunidad. Es decir, disminuye tus defensas para que tú no creas que el feto, no reconozcas al feto como un cuerpo extraño y no actúes contra él. Porque claro, tú puedes ser seropositivo, mientras que el niño es A positivo, un grupo sanguíneo completamente diferente al tuyo. Pues aún así no lo rechaza, ¿vale? Disminuyendo la inmunidad. Y entonces esa disminución de la inmunidad nos hace tener una mayor respuesta inflamatoria ante una infección, ¿vale?
El segundo factor que influye es que a medida que avanza el embarazo, el crecimiento uterino y sobre todo el crecimiento fetal comprime el diafragma, que es el músculo que tú bajas cada vez que respiras y subes cada vez que expulsas el aire. Entonces, al final del embarazo tenemos el diafragma produce una menor capacidad de expansión pulmonar, por tanto recoge menos oxígeno en cada respiración, lo que hace que el corazón tenga que latir más veces, mayor gasto cardíaco y menor oxigenación de los tejidos. Y estos dos factores son lo que nos hacen más débiles frente a la lucha del coronavirus. Entonces, ¿qué complicaciones suele sufrir en el embarazo por una infección de coronavirus? En primer lugar, la neumonía. Esto sería un pulmón, la zona negra es la que respira con normalidad, esta silueta blanca que veis aquí es el corazón, ¿vale? Y esta acumulación de blanca que hay aquí es un infiltrado pulmonar que ya no es normal, que ya es el diagnóstico de neumonía. Esta radiografía, junto con fiebre mayor de 38 grados e insuficiencia respiratoria, obligan a ingreso hospitalario y a tratamiento antibiótico. ¿Vale? Y no lo podemos prevenir. Sin embargo, hay otra complicación como son la trombosis o la formación de coágulos en las piernas o que este migre y vaya hacia los pulmones, lo que se llamaría un tromboembolismo pulmonar, que también es una complicación que suele producir el coronavirus y es la que se asocia a mayor gravedad y mayor complicación. Y entonces esta, por decir algo positivo, sí que se puede tratar. Se trata con el tratamiento de heparina y hace que cada vez que se diagnostica un COVID positivo en una embarazada, esté del trimestre que esté, se le paute una dosis mínima de 13 días de Clexane, ¿vale? 13 días de heparina. ¿Y por qué? Para evitar el riesgo de producción de trombos, ¿vale? La heparina se ha utilizado durante muchos años para tratar, para prevenir los trombos en las piernas de las mujeres. Y hay que decir que no atraviesa la placenta, no afecta al feto, ¿vale? Para que estéis tranquilas. ¿Se debe administrar en la zona que está en rojo? No, se administra generalmente en el lateral del abdomen, alternando los puntos de inyección. Aquí el lunes, aquí el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿vale? ¿Por qué alternamos la zona de punción? Para evitar la formación de callosidades, ¿vale? ¿Y cómo nos la administraremos? Pues limpiamos la piel con un algodón, con un pañuelo impregnado en alcohol, dejamos que se seque, cogemos un pellizco de piel e introducimos la aguja de forma perpendicular. Una vez hemos introducido la aguja, apretamos el émbolo y introducimos todo el líquido dentro del abdomen. Esperamos unos segundos y retiramos después la aguja y la tiramos a un contenedor adecuado. Esperar unos segundos ayuda a que no se formen hematomas, porque es una medicación que suele producir hematomas con facilidad. Piensa que hasta llegar al feto hay más de 5 paredes. Primero está la piel, después está la grasa, el recto del abdomen, el músculo transverso del abdomen, está el peritoneo, el útero, la placenta. Con una aguja tan pequeñita nunca puedes llegar al feto, nunca puedes hacerle daño. Y el bebé no está en los laterales del abdomen, está en el centro, por eso ahí no nos pinchamos. Entonces, si me han diagnosticado un caso de COVID positivo y estoy embarazada, es muy importante aislarme en casa mínimo 10 días. Mínimo 10 días desde que me lo diagnostican, incluso 3 más si no han desaparecido los síntomas. Es importante aislarse en una habitación individual, no salir de la habitación. Si puede ser, tener un cuarto de aseo para ti sola. Ventilar la habitación al menos 10 minutos cada hora, limpiando los utensilios que utilizamos con gel hidroalcohólico, el cuarto de aseo con lejía y lavando nuestra ropa aparte en una lavadora con un tiempo de una temperatura de 60 grados para lograr la máxima desinfección. Y es importante mantener esta distancia para no contagiar a más personas, ¿vale? ¿Qué ocurrirá si cuando vamos de parto, qué hacen en el hospital para saber que tenemos o no tenemos la infección? Pues realizan una PCR tanto a la gestante como a su pareja, ¿vale?
Entonces, aquí esta analítica en el hospital tiene prioridad y si es una mujer que va de partos, intentan realizar esa analítica de forma rápida en 1 hora. Si la pareja da positivo, no podrá acompañar a la mujer el día del parto y entonces la mujer elegirá a otra persona que vendrá a acompañarla. Si la gestante es positivo, se quedará en el hospital y la atenderán, pero con más medidas de seguridad. ¿Qué medidas son estas? Pues llamarán a una matrona que está en casa localizada, entrará con ella en la habitación y no saldrá hasta que ella termine. No atenderá a otras mujeres para no contagiarlas, ¿vale? Y se intentará ayudar al parto, estimularlo para que la mujer no esté muchas horas de parto, ¿vale? Se puede poner la epidural, pero el COVID no la contraindica, pero hay que pensar que estamos en una época en la que la infección está muy alta y hay muchos anestesistas que están teniendo que trabajar como intensivistas. Entonces, a lo mejor una noche o a lo mejor algún día no nos pueden poner la epidural, pero hay que pensar que no vamos a estar solas, que hay otros métodos analgésicos que se han utilizado siempre y que también ayudan, como una sedación, y que siempre se va a intentar que estés en las mejores condiciones posibles y que esta situación y este parto sea lo más confortable posible tanto para la madre como para ti. Siempre se pondrá en contacto piel con piel el recién nacido en la primera hora de vida porque aunque haya coronavirus, lo que harían en el caso de un coronavirus positivo en la mujer, se le pondría una mascarilla, se lavaría las manos y cogería al niño, porque el contacto piel con piel tiene muchos beneficios para el recién nacido. Si la madre es positiva, también puede, esto que hemos comentado, ¿vale? Siempre mascarilla, perdón. Entonces, ¿qué haremos después del parto? Pues se intentará dar el pecho, se te ayudará a que le des el pecho y siempre permaneceréis en la misma habitación, madre e hijo. Antes de salir del hospital, al niño se le realizará una PCR para saber cómo se encuentra, ¿vale? Decir que se puede amamantar al bebé siempre extremando las medidas de prevención, lavándose las manos con agua y jabón antes de tocar al niño, utilizando siempre mascarilla y lavando los objetos que hay alrededor del niño, ¿vale? Y siempre disminuyendo al máximo posible las visitas que recibamos. Hay que decir que en un estudio en el que se ha analizado cuando hay casos positivos en las familias, cómo afecta esto a los niños, se ha visto que el 17% de niños menores de 15 años se contagiaron, pero el 50% fueron asintomáticos, un 49,3% tuvieron síntomas leves y solo 0,7% una niña fue ingresada, ¿vale? Los niños se ven menos afectados que los adultos. Entonces, para terminar, decir que lo más importante es evitar la enfermedad, prevenirla con el aislamiento social, con lavado frecuente de manos y con el uso de la mascarilla. Y la vacuna no se puede administrar en embarazadas porque no se han hecho estudios sobre las mismas, pero sí que es bueno que se vacune toda la población que está a nuestro alrededor para ayudar a producir inmunidad de grupo. Bueno, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que aquí dejamos nuestro mail para que podáis contactar con nosotros. Esperamos que os haya gustado. Cuidaros mucho.